Buenos días, compañeros y doctores. El día de hoy les voy a hablar sobre la estenosis mitral y para esto me gustaría comenzar diciéndoles lo que es la palabra estenosis. Esta significa estrechez y hace referencia al estrechamiento de un conducto u orificio. Ahora, ya que vamos a hablar sobre la estenosis de la válvula mitral, tenemos que conocer la anatomía de la misma. Esta válvula cuenta con dos cúspides, una anterior y una posterior. También tenemos que saber que está a nivel del cuarto cartílago costal posterior al esternón. En esta imagen la podemos observar marcada con el número 22 y también podemos observar otras válvulas como es la tricuspidea, la aórtica y aquí tendríamos a la pulmonar. Por el momento nos vamos a centrar en la válvula mitral o atrioventricular izquierda. Tenemos que saber que esta válvula está fijada al ventrículo izquierdo mediante unos músculos que se les conoce como los músculos papilares y unas cuerdas tendinosas. Estos en conjunto van a hacer que la válvula pueda abrirse o cerrarse para controlar el flujo que pasa a través del atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo. Después de revisar la anatomía de la válvula mitral, procederé a explicar en qué consiste esta patología que veremos el día de hoy, la estenosis mitral. En este caso, la estenosis mitral es una cardiopatía en el cual la válvula mitral presenta una obstrucción al paso de la sangre, es decir, no permite el correcto flujo de sangre desde el atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo. Y esto puede darse por dos cosas, puede ser congénita o puede ser adquirida. Si es congénita la tenemos que ver como una malformación y si es adquirida la tenemos que ver como una deformación. Recordando la circulación menoro-pulmonar, sabemos que la sangre que viene de los pulmones ya oxigenada tiene que llegar al atrio izquierdo para después pasar al ventrículo izquierdo y ser repartida a todo el organismo a través de la aorta y sus distintas ramas. En este caso, en la estenosis mitral, la sangre que llega al atrio izquierdo no puede pasar al ventrículo izquierdo porque hay una obstrucción, es decir, la obstrucción de la válvula. Esta obstrucción está dada por tejido fibroelástico en la mayoría de los casos. Ahora, la dificultad que tiene la sangre para pasar del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo nos va a ocasionar que se reparta menos sangre al cuerpo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está directamente conectado a la aorta y la aorta reparte sangre a todo el organismo. Entonces, como hay una obstrucción, la sangre se va a quedar estancada en el atrio izquierdo, y esto va a ocasionar que haya una mayor cantidad de presión en el atrio izquierdo y este se va a hipertrofiar, es decir, va a aumentar de tamaño. Como sabemos, el atrio izquierdo está conectado a los pulmones mediante las venas pulmonares, que son estas que se aprecian en la imagen. El atrio izquierdo está acumulando demasiada sangre porque la sangre no puede pasar al ventrículo izquierdo por la obstrucción que tiene la válvula. Entonces, la sangre no solo se comienza a estancar en el atrio izquierdo, sino que también se estanca en los pulmones. Y esto nos ocasiona el principal síntoma de esta patología cardíaca, que es la disnea o la dificultad para respirar, que en algunos casos está acompañada de tos y sibilancias. Las sibilancias son los sonidos chillones o silbantes al respirar. Para diagnosticar esta cardiopatía, lo que tenemos que hacer es utilizar la ecocardiografía como principal método diagnóstico, puesto que esta herramienta no solo nos va a permitir diagnosticar la estenosis mitral, sino que también excluir las otras posibles causas de obstrucción de la válvula. Ahora, mediante planimetría nosotros podemos medir el área valvular, y este es de gran importancia porque en base al área es que va a estar la gravedad de la estenosis. Aquí adjunto una clasificación que va de leve, moderada a grave, y el parámetro que más importa es el área valvular, puesto que en base al área valvular es que se van a presentar los síntomas. Es decir, una persona o un paciente que tenga una área valvular mayor va a tener menores complicaciones o síntomas que los que tenga una persona con un área valvular menor. Ahora les hablaré sobre la etiología o las causas de la estenosis mitral. Si recordamos, unas diapositivas antes yo les había mencionado que esta se podía dar de dos formas, de manera congénita o de manera adquirida. En el caso de la estenosis mitral congénita, aún no se conocen los genes con precisión que desencadenen esta cardiopatía. Sin embargo, esta se suele presentar o se asocia demasiado con el complejo de Shon. El complejo de Shon consta de 4 componentes: el anillo mitral supravalvular, la estenosis mitral o aórtica subvalvular y o valvular, la hipoplasia del arco aórtico y la coartación aórtica. Ahora, en el caso de la estenosis mitral por fiebre reumática, esta es de manera adquirida y es el 99% de los casos de la estenosis mitral. La fiebre reumática es un síndrome inflamatorio presentado por una infección de estreptococos del grupo A, es decir, bacterias. Y este síndrome inflamatorio lo que sucede es que te predispone, o a los pacientes que lo presentan, los predispone a cardiopatías. Para el tratamiento de la estenosis mitral tenemos que considerar tres factores: la prevención de la fiebre reumática, las consideraciones sobre la actividad física y el uso de fármacos. En el caso de la fiebre reumática,
Cuando un paciente presente una infección por estreptococos A, se tiene que dar un tratamiento precoz, es decir, rápido, de antibióticos, puesto que esto va a evitar que la fiebre reumática se desencadene y provoque una estenosis mitral. En las consideraciones por la actividad física, tenemos que evaluar la cantidad de esfuerzo físico que el paciente puede realizar de acuerdo a la gravedad de la estenosis que presenten, puesto que al la válvula tener una obstrucción, esta impide que la sangre oxigenada pueda llegar a todos los tejidos del cuerpo de una buena manera. En el caso del tratamiento intervencionista o quirúrgico de la estenosis mitral, se toman en cuenta cuatro opciones: la reparación valvular, la valvulotomía quirúrgica abierta, la sustitución valvular y la comisurotomía mitral percutánea. En el caso de la última, es la más elegida de acuerdo a los resultados que presenta. En esta lo que se hace es que se introduce un catéter a través de la vena femoral habitualmente hasta llegar a la válvula mitral. En la válvula mitral el catéter se insufla instalando un balón que va a controlar el flujo de sangre que pasa desde el atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo, y este ventrículo izquierdo podrá suministrar el correcto flujo de sangre a los demás tejidos para oxigenarlo. En cuestiones de epidemiología, la estenosis mitral tiene una incidencia de 1 en 100.000 nacidos con vida y esta aparece más frecuentemente en mujeres que en hombres, siendo la relación 2 a 1. Su prevalencia es de 0.02 a 0.2% y lo mismo que aumenta en países en vías de desarrollo. Ahora, esta estenosis mitral tiene un alto grado de mortalidad e incrementa de acuerdo a la cantidad de síntomas que el paciente presenta. Es decir, a mayor cantidad de síntomas, más probabilidad de muerte que a menor cantidad de síntomas. En esta diapositiva los dejo con dos preguntas que espero puedan contestar antes de que en la siguiente diapositiva aparezcan las respuestas y al final de la presentación aparece mi bibliografía. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.